Si yo tuviera terapeuta en este momento, debería hablar un tema de mi relación con Esteban Trebuch. Ay, Dios. Si él escucha, se va a cagar de risa. Voy a explicarles qué pasa. Uno tiene relación con gente que piensa distinto. Y de el otro lado del río, o sea, de lo que sería el mundo libertario, el periodista que a mí, desde mucho antes de Milei, siempre me cayó bien por varias razones, una que es de estudiantes, es Esteban Trebuch. Bueno. Y a partir de ahí siempre tuvimos una relación que se mantiene hasta hoy bastante cálida. Y vos decís, ya voy a decir qué es lo que tengo que tratar, qué es lo que me... A mí no me incomoda tener relación con gente que piensa distinto. En todo caso, hay veces que digo, no, esto de Esteban prefiero no escucharlo porque me voy a terminar enojando. Por ejemplo, cuando aplaude a la policía después de la represión del otro día. Claro. Hay veces que lleva nuestra relación demasiado lejos. Claro. Pero también, eso igual digo, está bien, uno, viste, algunas cosas es el boludo, así es la vida. Finge demencia. A él le pasará lo mismo conmigo, dice, mejor esto no lo escucho, pero ¿sabes qué es lo que yo tendría que llevar a la terapia? Que me doy cuenta que él es más tolerante que yo. O sea, que a él le chupa huevo, tiene una relación conmigo y listo, ¿y qué importa lo que piensa? Y a mí no me chupa huevo. Entonces digo, ¿por qué él que es de derecha tiene...? Y yo creo que muchas veces pasa eso, que del otro lado del río, no todos, hay un grupo de energúmenos que no, pero de este lado somos un poco más intolerantes. ¿Sí? Sí, creo que tenemos la sensación de que nuestra posición es moralmente superior. Y del otro lado, es mi oposición, punto, y sigamos la vida. No lo sé, no tengo idea. ¿A vos no te pasa eso? No, me haces pensar, no sé. Capaz también él es más tolerante porque en este momento gobierna uno que a él le gusta y está como más contento con la vida. Tampoco sé si es más tolerante, y no sé si está más contento. No, creo que hay algo del centro para la izquierda que le agregás una cosa moral al tema y el otro es más práctico. Ok. Pero me parece, no lo sé. En cualquier caso, claro, ahí está Luisa, que es el colmo de la moral asociada a la ideología, diciendo... ¿Qué dice? Dice Majul y Viale que... Bueno, no son la gente que yo tengo cariño. Bueno, en todo caso le mandamos un saludo a Trebuch. ¿Pero por qué hago esta introducción? Porque ayer me interesó mucho. Él tiene un canal de streaming. Sí. Y entonces pesco un reel donde él está describiendo la situación social, la situación política y lo que pasa internamente en el gobierno que me interesó. Y me interesó por algo de información. Voy a decir, bueno, Trebuch tiene llegada a un lugar donde yo no tengo llegada y está contando algo que tiene entidad para contarlo. Qué sé yo, me pasó el otro día que leía a Jorge Liotti en La Nación y vos te das cuenta que Jorge habla con gente de gobierno. Y entonces, por ejemplo, dice, la encuesta que tiene el gobierno en este momento le da 35 a favor y 65 en contra. Y empieza a escribir y describía todos los problemas de gestión, las internas. Y era muy interesante porque no es el trabajo, es un trabajo que yo hice muchos años, de hablar con uno, con otro, y si no me atendía uno, ver el otro que me decía que él se pensaba y de llegar a ver qué pasaba lo más posible en el corazón del poder. Entonces fui a ver la editorial completa a donde me llevaba el graph y estuve viendo y él hace una descripción que viniendo de Trebuch, por eso viniendo de alguien que muchas veces defiende y sigue defendiendo al gobierno, te hace una descripción muy cruda de lo que pasa, Abajo, ¿qué pasa en la relación del gobierno de clase media? ¿Qué pasa con la mora? ¿Y qué efecto político puede tener? Escúchenlo porque es algo, a mí me resultó muy novedoso. Alguien que habla habitualmente con Milei, al que Milei valora, al que Milei, no sé si ahora, pero venía dando muchas entrevistas, y de repente cuenta que tuvo una entrevista con el padre Lucas, que es un padre severo de la iglesia de San Cayetano, y escuché el diálogo, porque hay varias partes interesantes, el diálogo que tuvo que él cuenta, escuchá. San Cayetano, más allá de que hubo más gente que en otros años, esto lo decía el padre, si quieren enojarse con los datos, enójense. Yo estoy contando lo que decía el padre, que había más gente que otros años en Cayetano. De hecho, la imagen era muy nítida de la multitud. No sé si te tocó ir a cubrirlo, Carlitos. No. Nos contaba que el padre estaba viendo que en el lugar donde asisten a las personas que menos tienen, en el barrio Liniers, no me gusta la palabra, un comedor, no es un comedor porque es mucho más que eso, ¿no? En cuanto al rol social que cumple San Cayetano. Contaba que hay más gente que va a buscar comida, sí, más abuelos, más niños. Sobre todo describía alguna situación bastante fuerte, por ejemplo, que veían personas como particionaban los medicamentos para poder compartirlo. No hay duda, y voy a San Cayetano porque es un lugar que está enclavado en un sector histórico del barrio histórico de la clase media porteña, y
y de la clase media del conurbano también. ¿Por qué? Porque de San Cayetano, por ejemplo, al primer cordón del conurbano, sobre todo el partido 3 de febrero, ¿a cuánto estás? No, muy cerca, Nada. pasando 5 minutos. General Paz, Nada, Por eso, nada. nada. 5 minutos, 10 Sí, minutos, sí, menos. menos, sí. Menos. Pasás caminando. Por O eso, sea, por una eso, por walking eso. distance, por así Por decirlo. eso, por eso. En esa dinámica se ve más gente que la está pasando mal, decía el padre. Probablemente sea por eso que yo digo, de que la clase media y media baja es la que más está sintiendo, soportando, sobreviviendo con el cambio de modelo. Yo creo que básicamente por el tema tarifario, ¿no? Me parece, esto es ensayo Sí, sin duda. una interpretación, capaz que otros tienen una distinta, ¿sí? Que creo que sobre todo el tema tarifario, ¿no? Sí, pero hay un tema que Y también el cambio de modelo, que es una persona, por ejemplo, que durante mucho tiempo se dedicó a la compraventa de vestimenta. ¿Mm? Hoy está complicado. Puro textil. Sí, obvio. Un sector ¿sí? Las personas que se dedicaron durante mucho tiempo al tema de la construcción, hoy está complicado. Sí. ¿Sí? Que, por ejemplo, es un sector de clase media y media baja, ¿no? Sí. Son los sectores más golpeados, por ejemplo. Sí, marroquinería, construcción. Bueno, va haciendo la descripción, lo más impresionante de la descripción es el tema de más gente en las parroquias o en los comedores de Liniers y gente que parte el remedio para poder tomarlo, que es bastante fuerte como descripción. Después empieza a hablar de cómo se debilitó la relación del gobierno y la clase media. Y eso ya hablando con funcionarios, dice, yo estoy hablando con funcionarios que te dicen, perdimos la relación con la clase media. Todo una descripción que no tiene nada que ver con la descripción que Milei da de sí mismo, que el gobierno da de sí mismo, ganamos, no hay ninguna posibilidad de perder. Bueno, Trebuch ve esto, o dice que en el gobierno ven esto, escucha. Hay sectores del gobierno muy preocupados por este tema, por cómo el gobierno perdió cierta diálogo, cierta conexidad y cierto feedback, cierto ida y vuelta con algunos sectores de la clase media. Hay sectores de la clase media con los cuales perdió el ida y vuelta, el diálogo. El gobierno lo sabe, o por lo menos sectores del gobierno. El gobierno de la semana pasada se debate el rol de Federico Sturzenegger. Fuertemente. Probablemente Sturzenegger comience a transformarse en el Adorni del gobierno sin causa judicial. Lo dije el viernes esto. ¿Cómo sería? ¿Qué pasó con Adorni, la última parte? Olvidemos la causa judicial porque no estamos en un tema judicial con Sturzenegger, por Dios. Así que saquemos a Adorni con el tema de la causa judicial. A ver, después vamos sobre Adorni y todo eso y Sturzenegger. Y después se mete en la mora. Son dos, en la cantidad de deudores morosos. Son dos audios pegados. Si podés pegar el 32 y el 33, quiero escucharlos juntos. Escucha. Son 22, 23 millones. Y 5 están en mora, estamos jodidos, es un número muy alto. Estamos, ¿sí? Sí. No estoy relativizando el dato. No me parece justo decir que son 20. Sí. Son 5 o 6. Son un montón. Esas 5 millones de personas, ¿van a votar a Milei? ¿Qué dicen? Son personas que se van a dormir diciendo, che, yo mañana no sé cómo hago para afrontar esta... ¿Lo van a votar? ¿Era votante de Milei? Casi 3 millones de votos en todo el país. De diferencia sacó. De diferencia. ¿En las PASO? Sí. No, en el balotaje. En el balotaje, perdón. Sí. O sea, 14 contra 11. Sí. Contra 10 y algo. Sí. Hay 5. Esas 5 personas en mora. ¿Va a votar a Massa? ¿Va a votar a Kicillof? Yo creo que uno de esos dos va a ser el candidato a presidente. De ser así, ganará Massa o Kicillof. Sí. La verdad que no sé, es imposible saber si todas esas personas van a votar en esa dirección. Pero bueno, es un número también que el gobierno debería, a mi modo de ver, observarlo, analizarlo. A ver, yo quería arrancar por esto, sobre todo por la persona que lo dice. Está diciendo, la situación social está cada vez peor, el gobierno pierde el vínculo con la clase media, tenemos 5 millones de deudores morosos, hubo 3 millones y medio de diferencia entre Milei y Massa en el balotaje. ¿Qué van a hacer esos 5 millones? Definen en gran parte el resultado de la elección que viene. Todo esto que está planteando Trebuch, tiene fuerza porque lo plantea Trebuch,
pero también porque define o describe de alguna manera el momento político actual. Es un momento en el cual el gobierno, de nuevo, ha perdido vínculos con muchos sectores de la población, donde el programa económico no está funcionando, pero de ninguna manera está funcionando, y donde el gobierno además deja en banda a un montón de gente que lo votó y que en parte seguramente se endeudó porque creía en él, en este momento nada, tiene el problema de, por ejemplo, el endeudamiento, que para mí es un problema central en este momento. Al pasar, Trebuch menciona que Sturzenegger es el nuevo Adorni. ¿Por qué dice que es el nuevo Adorni? No dice porque haya hechos de corrupción, sino porque dice todo el gobierno lo quiere afuera del gobierno, menos uno, que es Milei. Y eso mismo pasaba con Adorni. Vos escuchabas ayer a distintas personas, distintos medios de comunicación, todos diciendo en el gobierno nadie lo quiere a Sturzenegger, salvo Milei. Lo veías en la política online, lo veías en... la política online decía que incluso que Milei lo quiso echar, pero de repente, o que Karina lo quiso echar. Después vos tenías, vos lo veías en, hay un comentario de Majul, que termina diciendo lo mismo. Hay un comentario de Johnny Viale que lo menciona Sturzenegger. Sturzenegger aparece por todos lados como el malo de la película. Y todo esto va generando ante Milei un desafío muy fuerte de, así como despojarse de Spert fue duro, despojarse de Adorni fue duro, tiene que enfrentar un desafío que es doble. Despojarse de una visión ideológica muy dogmática respecto al endeudamiento. Yo no me voy a meter, es un programa entre privados, jódanse, nadie les puso una pistola en la cabeza, cuando todo el mundo le dice, che, ahí tenés un problema serio, no podés estar diciendo esto. Y después, ¿qué hacer con Sturzenegger? Porque si Sturzenegger hoy es el símbolo del tipo que lo mete una y otra vez en quilombos, bueno, lo tenés que sacar, pero el tipo al que más quiere él dentro del jefe del gabinete es Sturzenegger. Él quiere, entre Caputo y Sturzenegger, prefiere a Sturzenegger. Y es un lío bárbaro porque Sturzenegger tiene llegada directa a él y es como ir sacándose un dedo, otro dedo y dejar de ser el mismo. A ver, menciona, no sé si quería decir algo. No, estaba pensando en lo que le costó soltar a Adorni, que incluso dicen que en todo este último periodo Milei estuvo muy alejado de sus ministros, de las decisiones diarias del gobierno, justamente por lo que fue para él el impacto de haber tenido que echar a Adorni. Así que, bueno, sería difícil también. Ahora, ¿no? pero en todo caso, Sturzenegger o Adorni o Spert son cuestiones afectivas. Lo otro es una medida de fondo. Es decir, el gobierno se enfrenta ahora frente al tema de qué hacer con el endeudamiento, porque el tema está creciendo a niveles siderales. Créanme, ayer no había lugar, no había medio, no había programa donde no se discutiera qué hacer con el endeudamiento. Para mí, en toda la discusión pública falta los nombres de los responsables. ¿Qué fue lo que pasó que llevó a este desastre? Los nombres de los responsables básicamente son Milei, Caputo, Bausili y Galperín. Hay otros menores, pero básicamente esos 4 son los responsables que permitieron que se consumara una estafa usurera deliberada en la Argentina. Vamos a recorrer cuáles son las posiciones, porque vas a ver gente de todos los palos opinando de distintas maneras sobre este problema del endeudamiento. Primero que nada, bueno, hay testimonios por todos lados de gente endeudada, gente con mora. El más fuerte de todos no es un testimonio, porque es imposible darlo, porque es la historia de 2 jubilados en Río Negro que se suicidaron en el contexto de una deuda monstruosa que no podían pagar. El informe, que salió en muchos lugares, lo difundió de esta manera Infobae. Escucha. Un matrimonio de jubilados, como vos bien decías, que habría decidido, que habría pactado un suicidio, que habría pactado quitarse la vida ambos por una cuestión económica, ¿sí? Ellos tenían, de acuerdo al contexto que logró reconstruir hasta ahora la justicia, una investigación que está en una fase muy inicial por estas horas, es que ellos tendrían problemas económicos, que dejaron una nota, que dejaron una carta contando de sus problemas económicos y contando que iban a tomar una decisión autolesiva. ¿Cuáles eran los problemas económicos que tenían, que pudieron confirmar tanto periodistas locales como pudo empezar a indagar un poco más la justicia? Bueno, ellos tenían un alquiler, pagaban un alquiler
percibían la jubilación mínima o cercana a la mínima, que entiendo que está cerca de los 600.000 pesos, que cada uno cobraba algo así como 600.000 pesos, y el alquiler que ellos estaban pagando era también de 600.000 pesos. En los últimos días, en las últimas semanas, les habría la dueña del edificio en el que estaban ellos viviendo, el edificio de 3 plantas, le habría dicho que tenía que renovarle el alquiler, tenían que hacer la renovación del alquiler, y esa renovación se iba de 600.000 pesos que estaban pagando el alquiler a más de 1 millón de pesos. Bueno, en ese contexto de desesperación, supongo que habría otros motivos, no sería lo único, deciden suicidarse. Los testimonios son un montón y la cantidad de gente que sufre esta situación es un montón, y por eso es un tema colectivo. Y es un tema colectivo que genera efectos colaterales en todo el plan económico, bueno, ya lo hemos explicado. Lo que vas a escuchar ahora son personas de distintos puntos de vista que están diciendo al gobierno: che, tenés que hacer algo, no puedes hacerte el boludo. No puedes decirle a la gente: si tenés deuda, jodete. Tenés que hacer algo, porque además es algo que pasó porque vos eras gobierno o vos contribuiste a que esto pasara. Gustavo Lázari, el hijo de Lita de Lázari, es un economista, es un empresario, es libertario, es o fue muy amigo de Milei, y fue el primero que empezó a romper las pelotas. Yo me acuerdo cuando lo escuché por en Infobae, dije: che, mirá lo que está diciendo de Lázari, hay un problema serio con el endeudamiento. Y empezó a decir: esto va a dañar la transición, puede terminar con el modelo de Milei, porque son muchísimas personas y nadie está haciendo... Estamos hablando de hace 3 meses que empezó a hablar. El gobierno sigue haciéndose el boludo. Ayer volvió a hablar en Infobae. Él tiene una propuesta de cómo se podrían licuar las deudas o aliviar la situación, pero me interesa una vez más escuchar su diagnóstico. Escuchá. El tema es grave, el tema es gravísimo, que es el tema de la mora y el tema del sobreendeudamiento. Cuando vos tenés 5,3 millones de familias en mora de más de 90 días, quiere decir que 15 millones de personas no están pensando en consumir, están pensando en ver cómo pagan esa mora. No nos olvidemos que toda la estadística que hay es estadística de deuda en blanco. Eso no incluye deuda con prestamistas, no incluye deuda con el tranza. Ojo, son 2 agentes fuertes. Prestamista ni tranza. Son 2 agentes distintos. El prestamista es el prestamista normal que camina a la calle y te presta 500.000 pesos, 200, 300, y el tranza es el que capilariza guita de la droga en los préstamos. Claro, todo eso no está registrado. Eso no está registrado. Y existe y mucho, y está extendido. No, más que mucho. Claro. Y cuidado, porque este problema irresuelto es la puerta de entrada del tranza, ¿eh? Porque el tranza es un mal visto. El tranza de la droga que presta guita es un tipo mal visto, ¿ok? Ahora, no vaya a ser que te saque un problema que no te lo saca el banco, ¿eh? Lo tiene que resolver la economía formal esto. Bueno, ahí está Lachap diciendo, un hombre del mundo libertario, o sea, los libertarios lo escuchan a él y está diciendo: che, hay un problema, el gobierno está entregando a la gente al narcotráfico. Eso es lo que está diciendo, el gobierno o el sistema. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, un referente económico del PRO, ayer decía: no te podés hacer el boludo, está pasando algo importante, no debías haberte hecho el boludo antes y no te podés hacer el boludo ahora. Solo un fragmento, es un reportaje largo, yo lo escuché entero, pero para darse cuenta que las señales de alarma van por todos lados, por todos los lugares políticos que se te puedan ocurrir. Escuchá. Pasa, por ejemplo, también con la morosidad. ¿Viste? Se dice: no, este es un problema entre privados. A mí es como un árbitro de fútbol que hay 2 jugadores que se están agarrando trompadas y dicen: no, es una pelea entre privados. Pero vos sos el árbitro. Porque uno puede decir: bueno, ¿por qué se están agarrando trompadas? ¿Por qué hay alta morosidad? Bueno, porque el referee fue muy permisivo y permitió dar préstamos, o no advirtió, porque no lo va a prohibir, pero no advirtió: mirá, si un préstamo te cobra 300% de tasa, es muy difícil que lo puedas pagar. ¿Y qué es eso? ¿Hace una ley que lo prohíbe? No, hace una central de crédito que dice: mira, este te cobra 300, 200, o sea, da información pública para que el tomador del préstamo sea consciente que ahí hay un abuso. Entonces eso es dar un bien público. Bueno, hay otras alternativas. Que eso, por ejemplo, ayer Lustó nos contaba que cuando era el presidente de Banco Provincia, vio lo que estaba pasando con los primeros atisbos de las aplicaciones y ofreció de cuotas para electrodomésticos, que los negocios cobraban un montón, y entonces ofreció créditos a una tasa más baja para que compren el electrodoméstico al contado. Entonces, de esa manera, bueno, el gobierno podría haber hecho por vía de la banca estatal algún tipo de regulación. Dejaron hacer cualquier cosa y siguen dejando hacer cualquier cosa. Existía para los jubilados los préstamos a través del ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este gobierno los eliminó
y bueno, volvieron los jubilados a tomar créditos a tasas usurarias, que es lo que pasaba antes de que existieran los créditos del ANSES. Bueno, entonces vos tenés Lacha, que es libertario, Hernán Lacunza, que es del PRO. Ayer habló Martín Guzmán, ex ministro de Economía del Frente de Todos, y Martín Guzmán dijo, por ejemplo, esto, escuchá. Hoy tenemos una mora de las personas que es récord. Y esto es un tema que la verdad se veía venir. Cuando nosotros miramos los datos de la economía, lo que vemos es que, por un lado, la actividad en las zonas urbanas se estaba estancando o cayendo. El salario real también venía en caída en las zonas urbanas, a pesar de que cuando uno mira la economía como un todo, el número da que la economía crece, pero cuando te metes a desagregar, a mirar qué está pasando adentro de esa foto más en detalle, no era el caso de los sectores urbanos, que es donde más se genera empleo. Entonces, obviamente que para alguien que ve que sus ingresos se contraen, si primero puede tener más incentivo a tomar deuda, como le ha pasado a mucha gente, para sostener niveles mínimos de consumo, y si después ya tiene esa deuda, si le caen los ingresos, se le hace más difícil pagarla. En un momento, Guzmán habla de algo que el gobierno está diciendo no tiene riesgo sistémico. ¿Qué quiere decir riesgo sistémico? Quiere decir que si un montón de gente no le paga la deuda al sistema financiero, pueden empezar a quebrar entidades financieras, y eso hace que todo un sistema quiebre, porque si vos tenés, por ejemplo, un banco quiebra, de repente vos tenés un montón de empresas que tienen plata en ese banco, entonces quiebran las empresas, esas empresas deben a otros bancos y crece el banco. Entonces un gobierno tiene que cuidar el riesgo sistémico. Lo que pasa es que hay otro riesgo sistémico previo, eso digo yo, que es lo que pasa con la actividad. Si vos tenés una cantidad de deudores, por más que no quiebren los bancos, porque acá hay muchos actores, están las aplicaciones, hay muchos actores que prestan guita, pero lo que quiero decir es que hasta que eso pasa, la economía se para, y eso ya es un riesgo sistémico, porque tiene que ver con la vida de la gente y con todo el sistema económico. Pero Guzmán dice algo más, dice, es muy loco que digan no hay riesgo sistémico, porque parece que solo van a intervenir si cae un banco. Cuando pasa eso, va a ser demasiado tarde, pero además de demasiado tarde, en el medio está la gente, quiere decir que estás abandonando a la gente. Sí te importan los bancos, pero no te importan millones de personas. Escúchalo. Así es como hoy tenemos millones de personas sufriendo este problema, y un problema que no se va a resolver solo. Ahora, si el Banco Central y el Ministerio de Economía solamente miran la estabilidad bancaria, es decir, me meto a atacar el problema si es que veo que puede haber una crisis bancaria, y bueno, eso sería muy dañino, porque esperar a eso, recién actuar cuando se vuelve tan grande el problema, significa que vas a dejar a millones de personas en una situación de enorme incertidumbre y enormes problemas. Y también tiene consecuencias para el consumo y la actividad de la economía, porque el presidente viene diciendo vamos a tener un boom, una recuperación del consumo. ¿Y cómo se puede recuperar el consumo? ¿Qué hace falta para que eso ocurra? Bueno, hay dos cosas. Claro, plata, o te crecen los salarios o tenés acceso al crédito. Pero con millones de personas con esta situación de mora, vamos a tener mucha gente que no va a tener ninguna posibilidad de acceder al crédito. Así que por ahí no va a venir. Por el lado de los salarios, para que eso ocurriese, tendríamos que ver un crecimiento de la inversión en las zonas urbanas. Pero ¿qué pyme va hoy a comprar una máquina si la máquina que tienen, por ahí la tienen parada porque no venden? Así que tampoco uno lo debería esperar de ese lado. Así que hoy esto sí que es un problema para parte de nuestra sociedad y también para la macroeconomía. Prat Gai, que fue presidente del Banco Central durante la época creo que la época de la Baña y la primera época de Néstor Kirchner, y que después fue candidato de varios... Él fue ministro de Economía de Macri también, me olvidaba de ese detalle. También habló del tema. Dice, básicamente, esto, un poco lo que decía Guzmán recién, una economía con salarios bajos es una economía que se contrae. Y se contrae significa que recauda menos, que entran problemas serios macroeconómicos, no solamente que alguien gana menos. Si además a esa gente la incentivaste a endeudarse de manera muy evidente a tasas muy altas, los salarios son mucho más bajos. Entonces tenés un problema, y para el futuro de la Argentina, con este gobierno, con el que sigue, el tema es cómo aumento los salarios, porque si no aumentan los salarios, inclusive con el tema de la mora, sacándole el tema de la mora, no tenés forma de que esto funcione. Y no tenés forma de que no se erosione el consenso político sobre cualquier gobierno. Prat Gai lo dice de esta forma, escucha. Desde el punto de vista de una economía que queremos que se recupere, es muy difícil imaginar cómo se va a recuperar si
antes de arrancar el mes, el 25% del salario del promedio de la mayoría de los asalariados desapareció. Digamos. Y si no hay una fuerte expansión de la inversión, que no la estamos viendo, vamos ya 3 o 4 trimestres de caída de la inversión, más allá del RIG y demás. Yo creo que este es el gran desafío, por supuesto, del gobierno de Milei, si quiere reelegir, pero es el gran desafío de Argentina, ¿no? Y a mí me cuesta pensar que esto se resuelve solamente con discursos y con voluntarismo de que el mercado lo va a resolver, ¿no? Me parece que Argentina necesita una política industrial, me parece que necesita cuidar más del empleo, creo que necesita una estrategia de exportación. Y bueno, eso es lo que nos espera en el mediano plazo, ¿no? A ver, le quiero decir a Alfonso Pradgay, a quien conozco, que le diga al community manager que saque la música. El tango ese es medio raro. Sí, se llama Fuga y Misterio. Es un tango de Piazzolla y era la cortina del programa de Tiempo Nuevo, del programa Neusta. Sí. Temazo, vos lo ponés, pero hermoso. Pero bueno, escuchá. No era esto, tenés razón, era Libertango el otro, tenés razón, me equivoqué. Bueno, en cualquier caso, vale la pena lo que dice que... ahora, vos ves la descripción, vos tenés a un expresidente del Banco Central de Kirchner, que después es ministro de Economía de Macri. Tenés a un economista y empresario libertario. Tenés al ministro de Economía de Macri de la última etapa. Tenés al ministro de Economía de Alberto Fernández. Y todos te están diciendo lo mismo. Flaco, fíjate el problema de la deuda. Fíjate el problema de los salarios. Hay algo ahí con la economía que no está funcionando. Y por si faltaba uno, escuchen a Luis Majul. Luis Majul hablando de los tiros en el pie que se da el gobierno y sobre el final... la falta de empatía respecto de la deuda. Escúchalo. Si Milei no quiere que vuelva el kirchnerismo en modo envalentonado, no debería minimizar la sucesión de errores que el gobierno viene cometiendo desde su intento de relanzamiento, porque los errores no son pocos ni pequeños. Desde la inoportuna inclusión del capítulo extranjerización de la tierra, después veremos si está bien o está mal plantearlo así, hasta la aplicación del decreto referido a los prácticos, ¿viste? Al practicaje. Decisión precipitada que estuvo a punto de provocar una catástrofe en el comercio exterior por vía marítima, una especie de estrecho de Hormuz. Desde el intento de liberación del precio de los libros, que habría que ver si está bien o está mal, es un tema a discutir, hasta la eventual modificación de la ley de farmacias, que permitiría la oferta de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados. Milei debería computar como un error político propio el de la falta de empatía con los morosos que tomaron deuda el año pasado y que ahora no lo pueden pagar. O sea, si tenés deuda, jodete. Uno y otro están viendo, hay un quilombo acá, un quilombo allá, un quilombo allá, un quilombo allá. Yo lo único que objetaría a lo que dice Majul es, el problema no es si vuelve o no el kirchnerismo, el problema es la realidad. El problema es si vos querés gobernar bien, y fíjate todo esto, si vos querés que la gente sienta que el gobierno es parte de, no sé, de alguien con el que por lo menos tiene diálogo, por lo menos que el gobierno dialogue con ellos. Si están endeudados, son morosos. A ver, muy brevemente, para cerrar el tema y escuchar un poco a mis compañeras, lo que quiero agregar con esto es lo siguiente. Ayer, no lo quiero pasar porque no tiene sentido, pero ayer hubo un debate, uno de los debates que se dio en los medios, creo que fue en TN, en el programa de Diego Senkman, y creo que estaba Luciana Vázquez también. Y había distinta gente opinando, y uno era Antonio Aracre. Antonio Aracre, que realmente me impresiona la manera en que se tira encima de una granada todo el tiempo. Y él repetía el discurso oficial respecto a la mora. Entonces él dice, lo que pasó fue que todo venía bien hasta que hubo un golpe del kirchnerismo. Nos aprobaron leyes y eso hizo que hubiera un problema muy serio de corrida, subieron la tasa de interés y ahí los créditos, la mora se encareció. Hay un momento fantástico donde Luciana Vázquez dice, ¿y el gobierno no hizo nada mal? Y entonces a él se lo ve hacer algo como si... no, es como que no puede decir no puede decir sí. Queda atrapado la pregunta, que es una pregunta muy buena, porque vos decís, bueno, está bien, entonces llego al extremo de tu argumento. No hizo nada mal el gobierno y el tipo queda pedaleando. Bueno, más allá de esa escena, en realidad hizo todo mal el gobierno. No es cierto que el gobierno... Primero, no hubo golpe kirchnerista. Lo podrán repetir 100 veces como Goebbels, no hubo golpe kirchnerista el año pasado.
Lo peor, lo más que puedo decir es que hubo 4 leyes que aprobaron, que fueron leyes justas, y aprobar leyes por parte de la oposición es parte del juego democrático. Salvo que vos no quieras parlamento, salvo que vos no quieras oposición, salvo que vos quieras que por decreto vos podés joder a los jubilados, joder a los universitarios y joder a los discapacitados, que son las 3 leyes más importantes que se aprobaron. Pero además fueron leyes que en aquel momento fueron vetadas, con lo cual no tuvieron ningún efecto concreto. En todo caso, el efecto vino después. La corrida que se produjo el año pasado no tuvo nada que ver, pero nada que ver con las leyes. Eso es nada, el relato oficial, eso es, no sé, en otra época era 678ismo. Lo que ocurrió respecto a la corrida es que el gobierno, por ejemplo, liberó el cepo para que los individuos compren dólares. Primero, todo el primer año, todos los economistas que respetaban Milei en su historia venían diciendo, nosotros lo contábamos, está atrasado el dólar, va a generar una corrida. Esto tarde o temprano generó una corrida. Y generó una corrida que terminó el apoyo del fondo en abril. Cuando sale del quilombo con el apoyo del fondo, el gobierno libera el acceso a dólares por parte de particulares. Eso genera una sangría de dólares gigantesca que, agregado a la liberación de las LEFI, o sea, un exceso de liquidez que el gobierno metió en el mercado, generó una demanda de dólares que se caía el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sube el interés al 70%, a cualquier lado, a 200%, a cualquier lado, y ahí se arma quilombo. ¿Qué tuvo que ver con el dólar atrasado? ¿Qué tuvo que ver con la liberación del cepo para individuos? ¿Qué tuvo que ver con la liberación de la LEFI, el kirchnerismo o la oposición? Absolutamente nada. Es una trampa que el gobierno se tendió a sí mismo, pese a las advertencias de todos los economistas. No registrar esto, al menos como un factor, es de una deshonestidad intelectual, pero uno está acostumbrado en ciertos personajes a la deshonestidad intelectual. Antes de eso, durante todo el periodo previo, desde que asumió el gobierno reventó los salarios, reventó las jubilaciones, desreguló la tasa de interés de las aplicaciones, incentivó la toma de crédito por parte de particulares para reactivar la economía, crédito a corto plazo y alta tasa de interés. Y entonces generó la situación perfecta para que la gente que necesitaba plata cayera en la trampa del crédito, de la mora y del endeudamiento. Toda esa trampa la armó el gobierno con sus amigos de Mercado Pago y del resto de las aplicaciones. Todo eso es lo que pasó, y en el medio la tasa de interés y todo eso. Con lo cual, decir todo esto es culpa de los cucas no solamente es ridículo, es disparatado, es deshonesto, y además no registra cuál es, y elude un diagnóstico. Y en todo caso, para atrás, para mí hay que revisar mucho. Esto no puede salirle gratis ni a Milei ni a Galperín. No puede pasar una estafa a tanta gente humilde como la que ocurrió y que no haga por lo menos un debate público con nombres y apellidos. Pero después está, ¿qué haces para adelante? Si para adelante es jodete. Y bueno, me parece que el gobierno corre el riesgo de transformar, Milei va corriendo el riesgo de transformarse en un personaje odiado. Porque si vos me incentivaste y generaste las situaciones para que yo tome deuda, y cuando yo tengo el problema que no la puedo pagar y somos millones, me decís jodete, y bueno, me parece que no es lo más inteligente para hacer, o me parece que tiene unas consecuencias en términos racionales, de países normales. No sé, en esta época es tan rara, donde me parece que el deterioro de la relación de Milei con sectores muy importantes de la población que lo votaron se va a ir acelerando. Yami, ¿algún comentario sobre todo esto? Mientras vos hablabas pensaba en 3 cosas. La primera tiene que ver con esa idea de crisis que veníamos hablando hace un montón de tiempo, que decíamos, bueno, no hay una crisis en el primer plano, no se ve, y hablábamos de una crisis silenciosa. Primero que la gente empezó a perder empleo, después que no podía reinsertarse en el mercado laboral, después que las fábricas cerraban. Yo me acuerdo puntualmente una columna de Noé que hizo con gráficos donde el gobierno hablaba de los números supuestamente a favor, pero ella, cuando hacía el desglose, decía, bueno, en realidad vos tenés que las actividades económicas que crecen son las que no dan empleo, y eso después se generan deudas, se genera toda esta situación social que me parece gravísima. Y después pensaba también en esta idea de la desconexión, porque cuando vos escuchás a todos decir, bueno, hay que ver cómo pueden hacer para ganar la elección, digamos, la verdad es que solo a las personas del gobierno pueden estar pensando en ganar una elección o perder una elección, cuando en realidad hay una situación social realmente alarmante. Y ahí pensaba en la desconexión. O sea, vos no podés estar pensando solamente en si ganás una elección o modificar algo para
para lograrlo, cuando en realidad lo que tenés que hacer es tratar de que la gente esté bien. Y después, con respecto a lo que decías al comienzo en esto de que si sos más intolerante o no, lo que pensaba y me lo anoté porque no me lo quería olvidar, para mí tiene que ver con el grado de sensibilidad frente a estas situaciones humanas. O sea, vos podés contarlo como un periodista y podés contarlo como una realidad, y de repente la indignación me parece que pasa por una situación de sensibilidad. O sea, hay gente que está sufriendo mucho. ¿Noé? ¿Sabes que hay más de 30 proyectos en el Congreso para tratar de una u otra manera el tema de la mora crediticia? O sea, hay un montón de soluciones que obviamente, bueno, el gobierno no las quiere escuchar, se las están ofreciendo legisladores que no son parte del oficialismo. No sé, los proyectos los firman desde Miguel Pichetto hasta Natalia Saracho, pasando por Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, pero ya son más de 30. El oficialismo viene frenando el tratamiento, sobre todo en diputados, porque no hay dictámenes, entonces lo vienen frenando. Pero ayer solamente se presentaron 2, uno de Tolosa Paz para que si vos cobrás la UH o la tarjeta alimentar en tu billetera virtual, no te puedan descontar de ahí la cuota de un préstamo, porque eso va a asegurar tu seguridad alimentaria, valga la redundancia. Entonces, que no te puedan descontar de ahí la cuota de un crédito es algo que ya hizo Lula en Brasil, por ejemplo. Y Pablo Juliano también presentó uno que quiere prohibir las interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito. Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Regular un poco qué pasa con las billeteras virtuales y el crédito. Pero bueno, el gobierno viene rechazando tratar este tipo de proyectos. Lo escuchábamos hace unos días a Bausili diciendo: nosotros hablamos con el sector privado y ellos dicen que no nos metamos. Bueno, claro, son los bancos los que están diciendo que el gobierno no se meta a regular. Mira, justo ayer me escribía José Nathanson, estuve escuchando algunas editoriales sobre cómo venimos insistiendo en este tema, y dice: te agrego algo que capaz sirve. Una explosión de deudores y aumento de la mora parecía está ocurriendo en Brasil. 80 millones de personas endeudadas, 30% con algún nivel de mora. La diferencia es que allá viene de antes, se financiarizó antes la gente, las tasas son más bajas porque hay menos inflación, y sobre todo hay un gobierno popular que lanzó el plan Desenrola 2.0, que es Desendeuda 2.0, que ayuda a familias endeudadas que ganan hasta 5 salarios mínimos. Interesante que Lula impuso que quienes se adhieran al plan no pueden apostar online. Interesante también que la prohibición no funciona, cambian el VPN, se liguean con datos de otro, etcétera. Para mí esto muestra que se puede hacer cosas y los límites para hacerlo. Muy interesante eso, porque te dice, hay un quilombo en esto del endeudamiento también con el juego. Porque mucha gente seguramente se endeudó para pagar deudas de juego. Ahora, las deudas de juego, esto se incrementa, ¿por qué? Por el celular y por la publicidad del juego. Eso se discutió en el Parlamento. ¿Y qué hizo el Parlamento? ¿Qué hizo los libertarios? Frenaron los límites a la publicidad de apuestas. Entonces, todo el tiempo tenés el tema de regular, siempre jugando a favor del celular, siempre jugando a favor de las grandes empresas que lucran con esto. Y cuando una empresa que te ofrece crédito al 700% o otra empresa que te ofrece jugar extrae plata de la sociedad, bueno, hay menos consumo, hay menos gasto, hay menos producción, hay menos de todo. Y el gobierno te dice: yo soy liberal, en todo esto no me meto. A ver, algunas cosas que son importantes que pasaron ayer. Nosotros esto no lo hacemos habitualmente porque uno puede abrumar a la gente todo el tiempo con noticias que son dolorosas, pero ayer se juntaron varias noticias. Por ejemplo, hubo protestas en Mar del Plata porque el supermercado Toledo, que es un supermercado muy importante, pagó sueldos, pero 40% del sueldo. Entonces, solamente hay montones de testimonios, pongamos uno de ellos, escuchá. Impotencia, hartazgo, porque a la hora de exigir la empresa pide que sea inmediato. Pero cuando la empresa tiene que darle al trabajador, siempre busca la forma de demorar, de postergarnos, y no corresponde. ¿Hace cuántos años trabajas en Toledo? Y yo hace 33 años. Pero esta situación ya estalló ahora, pero ya es un proceso que viene de larga data ya. Con como decía Esteban, a través de malas decisiones comerciales, a través de la postergación continua de los trabajadores. Llega un punto que los trabajadores dicen basta. Así que bueno, estamos en la lucha.
Bueno, eso pasa en Mar del Plata. En Pacheco hay una textil, creo, ¿no?, que se llama Wilder, que también cerró 120 despidos. El testimonio, el audio número 18 creo que es, me parece, bueno, no importa. Bueno, hubo un tema ahí en Pacheco con despidos también, 120 despidos, a ver, pongámoslo, dale. Hicieron una reunión el viernes, tipo 14:15, reunión grupal, y nos comunica el dueño, que uno de los dueños, que la fábrica cierra totalmente las puertas, que no nos presentemos el lunes, que sería hoy. Bueno, a todo esto consultamos cuándo nos va a llegar el telegrama y todas esas cosas, y bueno, nos dijeron que se comunicaban con nosotros vía WhatsApp en el transcurso de la semana, claro, que no nos prometían fecha, día, nada. Entonces nosotros a eso nos presentamos hoy, para ver qué es lo que va a pasar. A ver, La Nación informa hoy que hay 300 despidos en Mirgor, en Tierra del Fuego, y 225 despidos en Granja Tres Arroyos, que es una empresa que viene en problemas hace muchísimos años, pero que ayer efectivizaron 225 despidos. En Santa Teresita hubo ruido con muchos vecinos que fueron a protestar porque la cooperativa eléctrica, que es de una persona importante, la cooperativa eléctrica le metió un tarifazo eléctrico enorme, y bueno, uno de los tantos testimonios decía esto, escuchá. Nos morimos de frío, estamos en la costa, nos morimos de frío, hermano. Nos morimos de frío, no prendemos una estufa. 1.500.000, hermano, me vino. De 600, 160 a 1.500.000. Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados, a nosotros. ¿Por qué nos roban arriba en vez de robarnos a nosotros? No, a mí de 200.000 pesos que me había venido la boleta, que es 100 por mes, ahora me vino 750.000 pesos. Y no lo puedo pagar, soy una jubilada, ¿cómo haces? O pagar la luz, que no me alcanza lo que cobro para pagar la luz, o comes, tomo remedio, tengo mi marido que también es discapacitado, no sé cómo voy a hacer. Bueno, nada, descripción de la situación actualmente. Ayer yo escuchaba atentamente la editorial que hizo Carlos Pagni, y básicamente hablaba, era muy interesante, porque además coincide mucho con, me parece que la mirada que yo tengo respecto de un problema que hay en el gobierno, que hablaba de básicamente el dogmatismo. Él decía, hay gobiernos que creen que hay una teoría y que gobernar bien es ser lo más fiel posible a esa teoría. Y no importa lo que pasa, si la realidad se equivoca, si la realidad no funciona como la teoría dice, el problema es la realidad y hay que insistir con la teoría. Y entonces va describiendo muchas de las cosas que van pasando, por ejemplo, entre los elementos que ponían, además de la morosidad, la economía que no arranca, la caída de la recaudación, que es un tema muy, muy fundamental también, porque cae la recaudación, por lo tanto se lesiona mucho el objetivo central del gobierno, que es el superávit fiscal. Si lesiona eso, tenés que hacer ajuste nuevo y vuelve a caer la recaudación. Y vos lees esa editorial y te das cuenta, ves un perro pero mordiéndose la cola todo el tiempo, que tiene que tomar decisiones. El tema del endeudamiento tendrá que tomar alguna decisión, se lo está diciendo el país entero, y veremos qué es lo que hace. Hay, por supuesto, un montón de noticias alrededor de esto que estamos contando. ¿Qué te das cuenta, Noé? Dale. Te agrego una de cierre y despidos que me impactó por cómo lo cuenta la colega Soledad González en el diario Los Andes, porque cerró la planta de deshidratados de Unilever en Mendoza. Hubo 60 despidos. Es la planta que deshidrata verduras y vegetales para las sopitas Knorr. Bueno, me impactó cómo lo cuenta, porque la crónica en realidad es una crónica del desarrollo industrial en la Argentina y de cómo la conjunción entre una empresa gigante a nivel global como Unilever y el INTA, el trabajo del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Argentina, generó descubrimientos espectaculares. Encontraron nuevas variedades creadas acá para esta planta de deshidratados
nuevas variedades de zapallo o de cebolla que tenían características especiales que hacían que cuando se deshidrataban fueran, no sé, tengan o más vitaminas o más color o más lo que fuere. Termina cerrando esta planta de deshidratados. La versión, la empresa no lo dice oficialmente, pero aparentemente van a empezar a importar las sopas, las verduras deshidratadas. Así que doble impacto me causó la noticia respecto del cierre de Unilever en Mendoza. La noticia empresaria del día tiene que ver con la compra de Metrogas, ¿no? Por parte de José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti, los dueños de Edenor, se quedaron con Metrogas, la principal distribuidora de gas del país. Ayer el directorio de YPF tomó la decisión de venderles el 70% de Metrogas en $780 millones. Metrogas tiene casi 2,5 millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires, 11 distritos del conurbano. Es claramente una de las principales empresas del país. Así que ahora este conglomerado tiene Edenor, tiene Metrogas, 2 empresas de servicios públicos, además de su participación en otras empresas y en muchas empresas de medios en la Argentina. La ley de servicios de comunicación audiovisual prohíbe que vos seas dueño de un medio y de una empresa de servicios públicos. Bueno, es una... Porque hay una protección del medio, se sospecha eso. Exactamente. Bueno, evidentemente nadie está mirando este tema porque, bueno, ya tenían también participación en Edenor y participación en muchos medios en la Argentina. Ayer la ministra Alejandra Monteoliva defendió a este comisario armado que estaba de civil participando de la represión, del operativo represivo entre el jueves a la noche y el viernes a la madrugada mientras se debatía la ley de extranjerización de tierras en la Argentina. Se llama Gustavo Gauna, es comisario inspector. Quienes nos están viendo en YouTube ven ahora la foto de este hombre que estaba simplemente vestido de civil con un jean y un piloto y con un arma larga apuntando directamente a los manifestantes en el marco del operativo. Monteoliva reconoce todo esto, lo dice de la siguiente manera. En este caso, este comisario, no sé si es comisario o subcomisario, no lo tengo claro, que comisario es el oficial de turno en ese día, haya tenido su placa colgada, como lo tienen vestido de traje con la placa. Frente al uso del arma, por la foto que vi, es una escopeta de la de ruido, con perdigones de estruendo, eso quería decir, estruendo. ¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido. Es de estruendo. Yo quisiera que explique los que van con la masa, los que van con el martillo. Esos son los que tienen que explicar. Bueno, este comisario no está identificado. Ella comienza hablando de la placa de identificación que obligatoriamente tienen que tener los integrantes de las fuerzas de seguridad que participan de este tipo de operativos. Y además está disparando con ese arma larga. Ella dice es un arma de estruendo. La misma analogía podríamos usar para los cartuchos de gas lacrimógeno. Bueno, ¿qué sale de un cartucho de gas lacrimógeno? Gas, está bien, pero te lo pegan en la cabeza, te parten la cabeza como le pasó a Pablo Grillo. Hay muchos pedidos de informes, hay denuncias judiciales por este tema. Generalmente terminan saliendo mal este tipo de cosas para los efectivos que participan de esta manera de los operativos represivos. Veremos si avanza efectivamente la causa judicial. Otra confirmación de parte del gobierno ayer, en este caso el vocero Adrián Rabier, terminó confirmando algo que nosotros venimos contando hace mucho tiempo y que publicó Hugo Alconadamón el último fin de semana en La Nación, que es que el gobierno te cobra un impuesto cada vez que vos cargas nafta. Ese impuesto por ley tiene que ir a mejorar las obras viales en la Argentina, mejorar las rutas, los caminos, las autopistas o incluso a hacer más caminos, rutas, autopistas en la Argentina. El gobierno no lo está aplicando a ese destino. Hay una sospecha bastante concreta y fuerte de que el gobierno lo que está haciendo con ese dinero es invertirlo para que genere intereses y para que lo ayude a mostrar equilibrio fiscal. Rabier, que estuvo en La Pampa, en su provincia, lo terminó confirmando de esta manera. Vamos a ver qué pasaba diciembre del 23, vialidad nacional plagada de
procesos judiciales de corrupción, que en todo caso están en manos de la justicia, y un Estado quebrado, con 6 puntos de déficit fiscal, más el cuasi fiscal, hablamos de 15 puntos de déficit fiscal, lo que por supuesto hace que sea muy difícil seguir tomando dinero. Me equivoqué del número del audio, es el 53, porque en este él habla, de alguna manera se excusa de esta situación diciendo que Vialidad estaba quebrado, pero después termina reconociendo que no están aplicando el impuesto a hacer rutas. Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina, con profesionales, con ingenieros, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas. Entonces yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo. Yo uso la ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor. El paso está cortado, las líneas están pintadas, la ruta tiene baches arreglados. No está en la situación óptima que nos gustaría, y ni hablar de tener la autovía 5, que a todos nos encantaría tener, y hay que seguir trabajando para que eso un día sea posible. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van. Ahora, ¿qué está haciendo hoy el ministro Caputo? Mostrando equilibrio fiscal. Y donde tiene superávit, digamos, si tuviera superávit bajaría más los impuestos, bajaría más los derechos de exportación, eliminaría el impuesto al cheque, seguiría bajando impuestos. O sea, ese dinero parte va a Vialidad, lo que decís vos, y la otra parte lo dispone... Es parte de lograr el equilibrio fiscal, una situación muy compleja que está... Bueno, va a sostener el equilibrio fiscal, dice Ravier. Lo mismo está pasando con el 1% de las primas del seguro automotor. Todos los que pagamos seguro de nuestro auto, hay un 1% sobre esa prima que te lo cobran para destinarlo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la que se encarga de, entre otras cuestiones, no sé, dar cursos, hacer controles de alcoholemia, distintas cuestiones para mantener la seguridad vial. Bueno, esos fondos hoy no están yendo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por decreto, el gobierno dijo, de esto se va a encargar el Ministerio de Economía, y están también... Hay una discusión legal ahí, porque son impuestos para fondos específicos. Sí, exactamente. Hoy Jairo en un momento dijo, bueno, a Cristóbal López lo metieron en cana por retener impuestos que él cobraba. Con lo cual hay una discusión que me parece que va a trascender. Vos no podés agarrar y decir, este impuesto se cobra para hacer tal cosa, y retenerlo para otra. En todo caso, vos querés equilibrio fiscal, tenés que ajustar por otro lado si es que querés hacerlo o no, pero no forma parte, es plata de otras personas. Totalmente. Bueno, veremos si algún fiscal en algún momento se entera. Una más que la publicó este fin de semana Irina Sternik en Letra P. Me llamó muchísimo la atención y también te habla un poco de algunos manejos que hay detrás de relaciones que muestra el gobierno. Resulta que ustedes recordarán, lo anunció Milei con bombos y platillos en su momento, Starlink le va a dar o le iba a dar conectividad a muchas escuelas rurales en la Argentina. Bueno, resulta que llega el momento en que esas escuelas van a tener, porque los primeros 2 años eran gratis y o en realidad financiados por el Estado, llega el momento en que esas escuelas van a tener que empezar a pagar el servicio de Starlink. Y resulta que es casi el triple de lo que cobra ARSAT por el mismo servicio. ARSAT, una empresa nacional. Son 6.000 establecimientos que van a tener que pagar $160 por mes y ARSAT cobra $60 por mes. Con un detalle extra, ARSAT, hoy hay muchas escuelas que no le están pagando y ARSAT sigue brindando el servicio de conectividad. Si vos no le pagás a Starlink, no te paga. Muy probablemente Elon Musk, si vos no le pagás, no te va a dar el servicio de conectividad. Y termino con esto. Ayer cerrábamos el recorrido noticioso de este programa contando de un terremoto que había ocurrido en Colombia, con epicentro en una zona muy cercana a Cali. Cali es una de las ciudades más afectadas en este momento. Hay 132 muertos, al menos oficialmente hasta este momento, y 1.400 desaparecidos. Las imágenes son tremendas, con edificios, hospitales derrumbados. Habló Abelardo de la Espriella, el flamante presidente de Colombia. La verdad que está estrenando su presidencia con una catástrofe muy, muy difícil de enfrentar. Dijo lo siguiente. A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas
37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura. Bueno, los desastres son mayúsculos. Después de lo que fue Venezuela, ahora en este caso estamos hablando de Colombia, sigue una situación muy compleja. A ver, cierro con un pequeño dato, dos temas económicos que son importantes en esta semana. La primera es que pasado mañana a las 4 de la tarde se va a conocer el índice de inflación. El índice de inflación tiene dos antecedentes. El antecedente previo fue de 1,9% el mes pasado, la inflación nacional, y después hay otro antecedente que siempre se asume que pronostica o anticipa la inflación nacional, que es la inflación porteña, que tuvo una suba de 1.1, era 1.8 el mes pasado, 2.9 se conoció el viernes. Claro, mucha gente, muchos analistas, por ejemplo, Emanuel Álvarez Agis, cuando salió el 2.9 me dijo, no te comas la curva, 2.9 es porque pega muy fuerte turismo en la ciudad de Buenos Aires, recreación por las vacaciones de invierno. Siempre en julio la inflación porteña es la más alta que la nacional. Lo que pasa es que cuando vos ves para atrás, y lo más que dio de diferencia fue medio punto, nunca un punto, 1.1, con lo cual hay como una gran expectativa de ver. El gobierno empezó a reconocer que la inflación de julio fue más que la de junio, probablemente estemos hablando de un lugar entre 2 y 2,5, y veremos cuánto es. Hay un punto ahí esta semana que es eso. Y el otro que está pasando en este momento tiene que ver con la suba significativa o relevante, no a niveles catastróficos, pero relevante del riesgo país. El riesgo país hace 2 meses estaba en 500 y piquito, llegó a 400 y piquito y ahora está en 465, o sea, una suba bastante fuerte respecto de, si se compara además con la intención del gobierno de bajarlo por debajo de 300, en ese zigzag permanente. Y yo hoy ¿qué pasa con el riesgo país? Y yo hoy le contaba a Diego algo que a mí me obsesiona hace muchísimos años, hace 30 años que miro el riesgo país, porque me parece que hay un mecanismo que es muy loco del riesgo país, de por qué sube y por qué baja. Yo lo vi cuando en el 2001, antes del estallido, porque en un momento ahí se puso de moda, no sé si no existía antes, pero acá en la Argentina se puso de moda mirar el riesgo país en ese momento, porque el riesgo país subía. De hecho, me acuerdo que mi hijo menor nació en el 2001, y me acuerdo que el riesgo país ese día era 1.675. Y que yo dije, Gastón lo va a bajar. Y lo bajó durante unos días y después subió a como 10.000. Con lo cual el factor Gastón no influyó de esa manera. Pero era algo que estaba muy presente y a mí me llamaba la atención que había un contrasentido. ¿Por qué? Porque decían, si vos querés que baje el riesgo país, tenés que hacer algunas cosas. Entonces el gobierno hacía esas cosas y el riesgo país bajaba efectivamente y después subía violentamente. Y se repetía una vez, por ejemplo, cuando López Murphy, a principios del 2001, lo que hizo fue recortar salarios de docentes y jubilaciones, inmediatamente baja el riesgo país. Pero al mes sube violentamente. Entonces le dije, no, lo que pasa es que no está claro que vaya a haber equilibrio fiscal. Tienen que sacar una ley de déficit cero. El Parlamento, había gente que se oponía y todo el mundo, la prensa, todos dijeron, pero si vos te oponés a eso, estás generando una crisis y va a subir el riesgo país. Entonces el Parlamento se juntaba, creo que por unanimidad, y decidía de ahora en más no vamos a gastar nada más de lo que entra. Ley de déficit cero. ¿Qué pasaba con el riesgo país? Bajaba. ¿Y qué pasaba 2 meses después? ¡Fum! Subía de vuelta. Entonces vos decís, acá y eso lo vi 1000 veces. Es bastante evidente qué es lo que pasa, que es lo que te recomiendan las calificadoras de riesgo, lo que valoran es si vos haces esfuerzos de ajuste para pagar la deuda. Y entonces cuando hiciste el esfuerzo de ajuste, te lo reconoce y te baja el riesgo país o te sube la calificación. Pero 10 minutos después cae la actividad y cae la recaudación. Por lo tanto, y ellos ven eso y dicen, no, entonces sube el riesgo país. Entonces vos decís, pero ¿me estás cargando? ¿Qué pasó estos últimos 2 meses? Hace 2 meses las calificadoras de riesgo, que llaman Moody, Standard & Poor's y no sé cuál otra más, Fitch, no sé qué, elevaron la calificación de riesgo de la Argentina. Entonces bajó el riesgo país. Y ahora sube. Entonces yo hoy veía un recuadrito en La Nación que yo miro siempre, a ver qué explicación hay acá. Y aparece una consultora financiera que yo no conocía, Cohen, Hermanos y Asociados o algo así, que dice, lo que pasa es que el mercado, después de ver lo que hicieron las calificadoras de riesgo, ahora está mirando los niveles de actividad. Otra vez lo mismo.
Entonces, ¿qué significa esto en términos de política económica? A mí me parece como muy interesante explicar esto, porque es muy fuerte para entender. Hay dos formas de pagar la deuda. Una es ajustando y otra es creciendo. Dos formas de intentar pagar la deuda. La de ajustar es la que pone este gobierno. Entonces, ¿qué dicen? O la que recomiendan las calificadoras de riesgo, los bonistas, etcétera. Todos esos están formateados de si un gobierno ajusta, quiere decir que me va a pagar y por lo tanto va a bajar el riesgo país en lo inmediato. Pero si un gobierno tiene recesión, quiere decir que no me va a poder pagar. Entonces después sube el riesgo país. La otra circunstancia, que es lo que explicaba Lavagna en un reportaje que hace unos días, dijo, hay otra alternativa. Es decir, no pago la deuda, crezco y con el crecimiento tengo recursos y con eso pago la deuda. Porque si no crezco, no puedo pagar la deuda. Si una familia no genera ingresos, no puede pagar la deuda que tiene con el banco. En cambio, si lo que hace la familia es ajustar, entonces tienen hambre, están débiles y qué sé yo, seguramente no pague la deuda con el banco. Entonces tenés que crecer para poder pagar la deuda. Es difícil, es complicado, no te lo aceptan fácil, pero si vos no encontrás una vuelta a este laberinto, pasa lo que pasa siempre. Dicen, ¿sabes qué? Estos tipos están ajustando, no están pagando los medicamentos para el cáncer. Fenómeno, baja el riesgo país. Y después te encontrás con la recesión y el ministro de Economía, si no fuera Caputo, porque Caputo está de acuerdo con ellos y no tiene otras herramientas que estas que te recomiendan las calificadoras de riesgo, es parte de ese sistema. Si fuera un ministro como Lavagna o como Guzmán o como cualquier otro, te diría, espera, no me ahogues, no me hagas ajustar, porque ajustar genera recesión y si tengo recesión te voy a poder pagar menos. Y los tipos dicen, no, de ninguna manera te voy a subir el riesgo país, vas a una crisis. Y bueno, tenés un problema porque estos calificadores de riesgo país son todos chantas. Lo que hacen es, como el Fondo Monetario, te bajan una receta, siempre la misma receta, que genera recesión. Y al generar recesión, por lo menos para un país como la Argentina que tiene estos problemas, en otros países lo que genera es, bueno, una estabilidad donde hay un montón de pobres, no hay crecimiento económico, etcétera, y lograste frenar el riesgo país. Acá en la Argentina, como hay más rebelión respecto de esto, es un pueblo más complicado de someter, y entonces empieza a preguntarse, están viendo la actividad y están viendo el 2027 que asoma, o sea, las elecciones. Y sí, si no hay actividad, si hay endeudamientos, etcétera, muy probablemente un gobierno pierda las elecciones. No sé si esta vez va a pasar, pero que el riesgo existe sin duda y se ven todas las encuestas. Ayer, todos los que van a las encuestas vemos, ¿qué opinás del plan económico? 70, 65, en contra para arriba y cada vez más enfáticamente. Con lo cual, yo diría que, humildemente, desde este lugar subdesarrollado del mundo, las calificadoras de riesgo son todos chantas. En las películas que hay sobre la crisis de 2008, los tipos que la veían venir y veían los datos, iban a hablar con las calificadoras de riesgo que decían que los bancos estaban sólidos. Entonces iban a decir, escuchame una cosa, ¿por qué decís que los bancos estaban sólidos? Si vos ves estos datos, bueno, titubean al final y dicen, bueno, los bancos son nuestros clientes, ¿qué querés? Que decimos que no estamos sólidos, no nos contratan y no tenemos cómo solventarnos. Es un sistema que se realimenta en sí mismo para que los bancos ganen mucha plata, los acreedores ganan mucha plata, etcétera. Y esa plata sale de algún lado, que es de las sociedades. A ver, es un mecanismo que en muchos casos funciona, que no hay por qué estar en contra de todo, pero un gobierno tiene que entender que es un mecanismo que lo lleva a la derrota, a él y a la sociedad que conduce.